La última parte del modelo de factores específicos tiene que ver precisamente con la explicación a nivel internacional cuando hay comercio del movimiento de factores, de precios y también una explicación de la distribución del ingreso para cada uno de los agentes económicos. Entonces, eh, para que haya comercio internacional, forzosamente tiene que haber diferentes precios relativos entre ambas economías. Eh, si no, de otra forma, eh, no hay un beneficio de los países en comerciar si tienen el mismo precio. Entonces, los precios se dan entre, como sabemos, en un mercado entre oferta y demanda. Si se supone que la demanda relativa es la misma para ambos bienes, en ambos países, la diferencia entonces tiene que venir del lado de la oferta. Por ejemplo, de la diferencia entre las dotaciones de los recursos, que es algo que no explicaba, recordemos, el modelo ricardiano. Si suponemos dos países, Estados Unidos y Japón, podemos ver que aunque ambos tienen una fuerza laboral homogénea, digámoslo así, Japón cuenta con muy poco territorio, sin embargo cuenta con un gran capital. De forma relativa, entonces se puede decir que Japón está mayormente dotado de capital con respecto a la tierra. Por otro lado, Estados Unidos cuenta con un territorio grande y entonces se dice o se supone que está dotado de un mayor factor tierra con respecto al capital. Entonces, supongamos ahora que Japón experimenta un incremento en su stock de capital. ¿Qué implica esto? Que si nosotros tenemos, como lo habíamos dicho anteriormente, el mercado de trabajo determinado por el valor de la productividad marginal en ambos sectores y que ese cruce determina tanto el precio de ese trabajo medido por el salario y la cantidad de trabajo entre sectores, entonces un incremento en el stock de capital implicaría un desplazamiento hacia afuera de la curva del valor de la productividad marginal del trabajo en el sector manufacturero. Recordemos que tenemos dos funciones de producción diferentes para cada uno de los bienes. El sector manufacturero estaba en función del capital y del trabajo, que era el factor móvil, y por lo tanto se decía que el factor específico era el capital. Y del lado de los alimentos, la función de producción tenía al factor trabajo como factor móvil y al factor tierra como específico. Entonces, al momento de incrementar el capital, pues eso implica que la productividad marginal del trabajo en el sector manufacturero pues aumenta, implicando con eso que haya un desplazamiento en la curva del valor de la productividad marginal hacia afuera. Eso implica entonces que hay un mayor o que la cantidad que se aumenta de trabajo es mayor que de lo que aumenta el salario. Eh, Aumenta entonces la producción de las manufacturas, ya que, y eso implica también que hay un incremento en la demanda de trabajo para poder eh, satisfacer ese incremento de la producción. Por otro lado, como hay un desplazamiento de trabajo del sector manufacturero, perdón, del sector alimentos al manufacturero, eso implica que le estamos quitando trabajo al sector alimentos. Por lo tanto, baja la producción de los alimentos. Aquí entonces como ejercicio para que entreguen eh, es qué pasaría ahora ante un incremento del factor tierra.
bueno, como lo había mencionado, suponemos entonces que Japón tiene un mayor capital con respecto a la tierra y Estados Unidos tiene una relación mayor de tierra con respecto al capital y bueno, con un trabajo homogéneo o la misma cantidad de trabajo. Si representamos entonces mediante un mercado para poder determinar los precios, estaríamos graficando a los precios en el eje de las Y y las cantidades en el eje de las X. Eh, Estos tienen que ser relativos porque estamos midiendo dos bienes. Entonces, tenemos que la oferta toma la forma como la conocemos normalmente, que es diferente al modelo ricardiano porque esto implica aquí que estamos produciendo para cualquier precio ambos bienes. En el modelo ricardiano, en determinado bien, había una especialización excesiva. Recordemos que cada país producía determinado número de bienes. La demanda relativa es la misma y también muestra un efecto sustitución. Si suponemos entonces que Estados Unidos tiene una mayor cantidad de tierra, eso implicaría que está produciendo más alimentos o su producción de alimentos relativa de alimentos es mayor. Por lo tanto, la producción relativa de manufacturas para Japón es mayor, es decir, producción relativa de manufacturas con respecto a alimentos es mayor en Japón que la que hay en Estados Unidos. Si nosotros invertimos las variables, entonces eso implicaría que Estados Unidos produce una mayor cantidad relativa de alimentos con respecto a las manufacturas. Con comercio, al haber diferentes precios, eso implicaría que se converge hacia los precios relativos mundiales, quedando el patrón de comercio de la siguiente forma. La restricción para una economía cerrada es que forzosamente se tiene que cumplir que todo lo que se produzca, obviamente dentro del país, pues es forzosamente lo que se consume. Es decir, el consumo tiene que ser igual a la producción. Cuando hay comercio, esto no necesariamente tiene que ser así. Sin embargo, también tiene que haber otra restricción. Esta restricción va a estar dada en valor, es decir, el valor de lo que se gasta o de lo que se consume tiene que ser igual al valor de lo que se produce. Viéndolo así, si nosotros estamos produciendo ambos bienes, eso implica que al multiplicarlos por su precio obtenemos el valor de cada uno del producto en ambos sectores y el valor de lo que se consume o se gasta. Esos dos valores, para sumando los de ambos sectores, tienen que ser iguales. Haciendo un simple despeje, factorizando los precios de los alimentos del lado izquierdo y los precios de las manufacturas del lado derecho de la igualdad, eh, podemos dividir todo entre el precio de los alimentos y lo que nos queda es precisamente la diferencia de lo que se consume con respecto a lo que se produce en los alimentos tiene que ser igual al valor de lo que se produce menos lo que se consume de manufacturas. Entonces, eh, al valor relativo, ¿no? Entonces eso lo que nos expresa es precisamente el exceso de lo que se consume sobre lo que se produce, que son las importaciones, forzosamente tendrían que ser igual al valor relativo del exceso de la producción menos el consumo, que son las exportaciones. En Japón, al estar el precio relativo por debajo, antes de comercio, por debajo del precio relativo mundial,
Eso implicaría que al haber comercio, el precio relativo se incrementa. Es decir, como ya lo dije en la demanda, eh, sigue siendo válido el efecto sustitución al incrementarse el precio de las manufacturas con respecto al de los alimentos. Entonces se sustituye el consumo de las manufacturas por los alimentos, es decir, los alimentos se hacen relativamente más baratos y por lo tanto se consume más alimentos y se deja de producir, como se ve gráficamente, eh, a los alimentos en Japón. Si nosotros, ¿por qué digo gráficamente? Si nosotros lo que tenemos ahí es el consumo, perdón, la cantidad producida de manufacturas con respecto a los alimentos. Por eso esa cantidad se va hacia la izquierda, eh, porque lo que estamos midiendo es el inverso de la cantidad de alimentos. Para Estados Unidos, al estar su precio por arriba del precio mundial antes del comercio, al haber comercio, eso implica que su precio relativo de las manufacturas con respecto a los alimentos disminuye. Al haber o que siga siendo válido el efecto sustitución, al ser más baratas las manufacturas, eso implicaría que estamos sustituyendo, con respecto a los alimentos, que estamos sustituyendo el consumo de alimentos por las manufacturas, por lo tanto su consumo se incrementa y la producción de las manufacturas aumenta. Ahora sí, gráficamente lo que vemos es que hay un eh, incremento de la producción de manufacturas relativo al de alimentos, al desplazarse la oferta relativa hacia la derecha, hacia la oferta relativa mundial. Una de las carencias del modelo ricardiano, como ya lo habíamos dicho, es que no explicaba precisamente la distribución del ingreso, porque solamente había un factor. Aquí, al tener tres factores, podemos explicar cómo afectan a los propietarios de esos factores, es decir, a los agentes económicos, ese comercio mundial. En Japón, al incrementar el precio relativo de las manufacturas con respecto a los alimentos, los capitalistas mejoran porque ven incrementados sus ingresos. Los terratenientes o los dueños de la tierra empeoran porque el precio relativo empeora con respecto a las manufacturas. Y los trabajadores tienen un efecto ambiguo porque el salario real eh, con respecto al en el sector manufacturero eh, aumenta y con respecto al de los alimentos disminuye. En Estados Unidos el precio relativo disminuye al haber comercio. Eso implica entonces que los capitalistas empeoran porque ya no reciben o su precio baja, sus ingresos se ven un tanto disminuidos. Los terratenientes mejoran de situación porque el precio relativo de los alimentos con respecto a las manufacturas incrementa, es decir, el inverso de ese precio relativo incrementa, y también los trabajadores tienen un efecto ambiguo, que es contrario precisamente de lo que pasa en Japón. Entonces, como gran conclusión de este modelo, tenemos que el comercio beneficia al factor que es específico para el sector exportador de cada país. Recordemos que Japón exporta manufacturas porque su relación capital-tierra es mayor, por lo tanto tiene un exceso en la producción de manufacturas e importa alimentos. Entonces, Estados Unidos exporta alimentos al tener una relación mayor de tierra-capital. Y esos son los sectores que se benefician
Sin embargo, el comercio perjudica al factor que es específico de los sectores competidores o que importan. En este caso de Japón son los terratenientes, en el caso de Estados Unidos son los capitalistas, y efectos ambiguos sobre el factor mono. Recordemos que el que se mueve entre sectores es el trabajo.